Mi esposa se fue y me dejó con nuestras hijas. Años después quiso volver cuando lo perdió todo. La mañana en que mi esposa se fue, lo supe antes de abrir los ojos. No fue un presentimiento místico ni nada dramático. Fue el silencio. Ese silencio espeso que no existe en una casa con dos niñas pequeñas. Normalmente, a las 6:30 ya había pasos descalzos en el pasillo. Una discusión por el cereal o la televisión demasiado alta. Esa mañana no. Abrí los ojos y el lado derecho de la cama estaba frío. Me levanté pensando que quizá había salido temprano al supermercado. Bajé a la cocina. No estaba. Tampoco estaba su bolso. Ni su abrigo. Ni su cepillo de dientes. Lo que sí estaba era una hoja doblada sobre la mesa. No puedo más. Necesito pensar en mí. Lo siento. Eso era todo. Me llamo Daniel, tengo 38 años y hasta ese día pensaba que mi vida era bastante normal. Trabajo como técnico en mantenimiento industrial. No soy rico, pero siempre he pagado mis cuentas. Nuestra casa era pequeña pero nuestra. 2 hijas, Laura de 8 años y Martina de 5. Rutinas simples. Cenas sencillas. Peleas tontas por quién olvidó sacar la basura. Nada que justificara desaparecer así. Subí de nuevo al cuarto. El armario estaba medio vacío. No se había ido por unas horas. Se había ido de verdad. Ese fue el primer golpe. El segundo vino 10 minutos después, cuando Laura apareció en el pasillo frotándose los ojos. ¿Dónde está mamá? No supe qué decir. Ese día inventé que estaba visitando a una amiga. Esa mentira me duró exactamente 3 días, hasta que ella misma llamó para decirme que no pensaba volver. Que necesitaba reencontrarse. Que la maternidad la había asfixiado. No gritó. No lloró. Solo habló como si estuviera cancelando una suscripción. Intenté convencerla. Le recordé a las niñas. Le dije que podíamos ir a terapia. Me respondió que ya lo había pensado durante meses. Que era mejor así. Así. Como si abandonar a 2 niñas fuera una decisión administrativa. La injusticia no fue solo que se fuera. Fue que su familia me culpó a mí. Su madre vino esa misma semana. No para ayudar. Para acusar. Algo habrás hecho, Daniel. Una mujer no se va porque sí. Me lo dijo en mi propia cocina, mientras Laura escuchaba desde el pasillo. Mis propios padres tampoco fueron exactamente un apoyo. Mi padre me dijo que quizá debía haber prestado más atención. Mi madre, en cambio, solo repetía que las niñas necesitaban estabilidad, como si yo fuera el inestable. En menos de una semana pasé de ser esposo a ser sospechoso. Y padre soltero. Las primeras noches fueron una mezcla de caos y miedo. No sabía peinar a Laura para el colegio. No sabía cómo convencer a Martina de que dejara de llorar a las 3 de la mañana pidiendo a su madre. No sabía cocinar más allá de lo básico. Pero lo peor no era la logística. Era la culpa. Me repetía una y otra vez la pregunta que todos parecían insinuar: ¿qué hice mal? Un mes después llegó la siguiente bofetada. Mi esposa, todavía legalmente mi esposa, me pidió que firmara un acuerdo amistoso de separación. Ella no quería custodia compartida. No quería custodia completa. No quería nada. Pero sí quería vender la casa y llevarse la mitad inmediatamente. Necesito empezar de cero, me dijo por teléfono. No tengo dinero ahora mismo. Yo tenía las niñas. Yo tenía los gastos. Yo tenía la responsabilidad diaria. Y aún así, parecía que yo debía compensarla por irse. Cuando me negué a firmar sin asesorarme, su tono cambió. Me dijo que podía alegar que yo era emocionalmente inestable. Que trabajaba demasiadas horas. Que no estaba preparado para criar solo. Ahí entendí algo, no solo se había ido. Estaba dispuesta a pelear. Esa noche, después de acostar a las niñas, me senté en el suelo de la cocina y lloré por primera vez desde que se fue. No era solo tristeza. Era miedo. Miedo a perder la casa. Miedo a que me quitaran a mis hijas.
Miedo a no ser suficiente. Durante las siguientes semanas, viví en automático. Trabajo. Colegio. Lavadoras a medianoche. Cuentos antes de dormir que inventaba sobre la marcha. Sonreír cuando quería romper algo. Las niñas empezaron a hacer preguntas más difíciles. ¿Mamá no nos quiere? Esa pregunta me destrozó más que cualquier amenaza legal. Y ahí empezó mi verdadera lucha. No contra mi esposa. Contra la idea de que yo no podía hacerlo solo. Hubo días en los que casi me rindo. Recuerdo uno en particular. Martina tenía fiebre alta. Laura había tenido un problema en el colegio y yo había olvidado pagar una factura importante. Me llamaron para avisarme del corte de servicio. Miré la pila de platos en el fregadero y pensé, no puedo con esto. Por primera vez consideré seriamente firmar el maldito acuerdo y vender la casa. Simplificar todo. Mudarnos a un departamento pequeño. Ceder. Pero esa misma noche, Laura apareció con un dibujo. Era ella, Martina y yo, tomados de la mano frente a una casa con un techo torcido. Es nuestra casa, papá. Tú la arreglas todo. No era un dibujo perfecto. Pero en su lógica infantil, yo era quien mantenía todo en pie. Y no podía fallarle. Al día siguiente pedí un préstamo pequeño. Hablé con un abogado. Ajusté mis turnos en el trabajo, aunque eso significara menos ingresos. Fue el inicio de un camino largo, incómodo y agotador. Pero también fue el momento en que dejé de esperar que ella volviera. Empecé a aceptar que ahora éramos tres. Y que nadie iba a venir a salvarnos. Los primeros meses fueron un ejercicio constante de resistencia. No hubo momentos heroicos. No hubo música inspiradora de fondo. Solo cansancio. Me levantaba a las 5 para preparar desayunos y dejar listo lo del colegio. Aprendí a hacer trenzas viendo tutoriales a escondidas en el baño del trabajo. La primera vez que Laura salió con el pelo bien peinado, me abrazó como si hubiera ganado un premio. Es curioso lo que se vuelve importante cuando todo se desmorona. En el trabajo empezaron los comentarios. ¿Y tu mujer? Preguntaban con ese tono entre curiosidad y morbo. Al principio respondía con evasivas. Luego simplemente decía la verdad, se fue. Algunos me miraban con lástima. Otros con sospecha. Uno incluso me dijo, medio en broma. Algo habrás hecho, ¿no? Me lo dijo riéndose, pero no era un chiste. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba. Mi esposa, Clara, contrató a un abogado más agresivo de lo que yo esperaba. Alegó que yo no tenía estabilidad emocional. Que trabajaba demasiadas horas. Que las niñas necesitaban una figura materna estable. Lo irónico era que ella vivía en un departamento alquilado a 2 ciudades de distancia, compartido con una amiga. Pero eso no parecía importar. Ahí vino el primer giro que no vi venir. Un viernes por la tarde, Laura salió llorando del colegio. Una madre, amiga de Clara, le había dicho frente a otros niños que su mamá se había ido porque su papá era difícil. Mi hija de 8 años estaba pagando las consecuencias de una narrativa que yo no había contado. Esa noche me senté con ellas en la mesa de la cocina. Les dije la verdad, pero adaptada a su edad. Mamá decidió irse porque necesitaba espacio. No es culpa de ustedes. Y tampoco es culpa mía. Decirlo en voz alta me dolió más de lo que esperaba. Durante semanas me debatí internamente sobre si debía defenderme públicamente. Parte de mí quería enviar mensajes, llamar a su familia, contar mi versión. Pero otra parte sabía que eso solo alimentaría el conflicto. Elegí callar. Y pagar el precio del silencio. Las facturas empezaron a acumularse. El préstamo apenas alcanzaba. Pedí horas extra. Eso significaba que algunas tardes las niñas se quedaban con mi vecina, Rosa, una mujer mayor que había visto crecer a Laura desde bebé. Rosa fue una de las pocas personas que no me juzgó. No eres el primero ni el último al que le pasa esto, me dijo un día mientras me devolvía a Martina dormida en brazos. Pero no todos se quedan. Esa frase se me quedó grabada. No todos se quedan. Clara, en cambio, aparecía y desaparecía.
Llamadas esporádicas. Promesas de visitar que luego cancelaba. Una vez vino un fin de semana, y se fue antes del domingo porque se sentía incómoda. Las niñas empezaron a dejar de esperarla. Y eso me rompía el corazón, aunque parte de mí también se sentía aliviada. El segundo giro llegó casi 6 meses después de que se fuera. Recibí una notificación del juzgado: Clara solicitaba custodia compartida. No por amor repentino. Porque había empezado una nueva relación, y según su abogado, eso demostraba estabilidad emocional. Leí el documento 3 veces. Me temblaban las manos. Durante meses no había querido responsabilidades. Ahora quería la mitad del tiempo con las niñas. La mitad de las decisiones. La mitad de la casa. Me sentí traicionado otra vez. Pero esta vez la traición no me paralizó. Me enfureció. Esa noche casi me rindo de verdad. Pensé, quizá es mejor. Quizá necesitan a su madre más de lo que necesitan mi estabilidad. Quizás soy egoísta. Me senté en el sofá, con la carta en la mano, y por primera vez imaginé la casa vacía la mitad de la semana. Silencio en los pasillos. Habitaciones sin risas. No pude soportar la imagen. Al día siguiente hablé con mi abogado. Me dijo que no sería fácil. Que el sistema todavía favorecía la idea de que los niños necesitan a la madre, incluso cuando la madre ha estado ausente. Ahí empezó la lucha más dura. Reuní pruebas. Registros de llamadas. Mensajes donde ella cancelaba visitas. Testimonios de profesores sobre quién asistía a reuniones escolares. Facturas médicas firmadas solo por mí. No era una guerra limpia. En medio de todo eso, ocurrió algo que cambió mi percepción de Clara. Laura me pidió usar mi teléfono para enviarle un mensaje. Se encerró en su cuarto. Después de unos minutos, salió con los ojos rojos. Sin querer, vi la respuesta en la pantalla. No puedo hablar ahora. Estoy ocupada. Era sábado por la noche. Fue la primera vez que sentí algo cercano al resentimiento real. No tristeza. No nostalgia. Resentimiento. Y ahí vino el momento moralmente ambiguo. Tenía en mi poder mensajes que podían destruir completamente su imagen ante el juez. Mensajes donde decía que no quería la custodia porque le arruinaría su nueva vida. Mensajes donde hablaba de las niñas como una carga. Mi abogado me dijo que podíamos usarlos. Pero hacerlo significaba exponerla de una manera brutal. Significaba que mis hijas, algún día, podrían leer eso en un expediente. Durante noches enteras no dormí pensando en esa decisión. ¿La protegía a ella? ¿O protegía a mis hijas de una madre que tal vez nunca iba a estar realmente presente? Elegí usar solo parte de la evidencia. La necesaria. No toda. No sé si fue noble o estúpido. El juicio fue tenso. Clara lloró. Dijo que había pasado por una crisis emocional. Que yo siempre había sido distante. Que ahora estaba mejor. Que quería recuperar el tiempo perdido. Yo no lloré. Solo hablé de hechos. Al final, el juez decidió que las niñas permanecerían conmigo como residencia principal. Custodia compartida progresiva, condicionada a cumplimiento real de visitas. No fue una victoria total. Pero fue suficiente. Cuando salimos del juzgado, Clara me miró con una mezcla de rabia y algo más. ¿Culpa? No lo sé. Lo que sí sé es que por primera vez en un año sentí que el suelo dejaba de moverse bajo mis pies. Pensé que lo peor había pasado. No tenía idea de que lo más difícil todavía estaba por llegar. Después del juicio, hubo unas semanas de calma incómoda. Clara empezó a cumplir con las visitas. Venía los miércoles por la tarde y algunos fines de semana alternos. Las niñas estaban emocionadas al principio, especialmente Martina. Preparaban dibujos, limpiaban sus habitaciones, elegían la ropa con cuidado. Yo observaba todo con una mezcla de esperanza y desconfianza. Quería creer que podía funcionar. Que, aunque nuestro matrimonio hubiera fracasado, al menos podríamos ser adultos por el bien de ellas. Pero la estabilidad duró poco. El nuevo novio de Clara empezó a aparecer en las visitas.
Primero de manera casual. Luego constante. Las niñas regresaban a casa hablando de él como si fuera parte oficial de su mundo. Mamá dice que él nos va a llevar de viaje en verano, me dijo Laura una noche. No era el viaje lo que me molestaba. Era enterarme por boca de mi hija de planes que no habían sido discutidos conmigo. Intenté mantener la calma. Le escribí a Clara proponiendo hablar sobre límites y decisiones conjuntas. Su respuesta fue fría. No puedes controlar mi vida. No quería controlarla. Quería proteger a mis hijas. El verdadero golpe llegó 3 meses después del juicio. Una tarde, Rosa me llamó mientras yo estaba en el trabajo. Daniel, ven a casa. Es importante. Llegué con el corazón acelerado. Laura estaba sentada en el sofá, rígida. Martina lloraba en silencio. Resulta que Clara no había pasado a recogerlas ese día para su visita. Tampoco contestaba el teléfono. Y no era la primera vez que cancelaba a último minuto, pero esta vez había sido diferente. Había prometido algo especial. Una sorpresa. Laura no lloraba. Eso era lo peor. Solo repetía. Ya sabía que no iba a venir. Esa frase me atravesó. Esa noche Clara apareció. Sin previo aviso. A las 10. Estaba alterada. Discutió conmigo en la puerta. Dijo que había tenido un problema personal. Que no tenía que darme explicaciones. Y entonces ocurrió la escena de confrontación más fuerte de toda esta historia. Laura salió al pasillo. Nos escuchó gritar. No vuelvas si no vas a cumplir. Le gritó a su madre. Hubo un silencio pesado. Clara la miró como si no supiera quién era esa niña. Yo tomé a Laura por los hombros, pero ya era tarde. La herida estaba abierta. Clara se fue esa noche dando un portazo. Y durante semanas no volvió. Ahí vino el giro inesperado de mitad de historia. No fue una traición directa. Fue la llamada. Clara tuvo un accidente leve de coche. Nada grave, pero suficiente para que me llamara desde el hospital. No tenía a quien más acudir. Su novio había terminado con ella días antes. ¿Puedes venir? Me pidió. Recuerdo quedarme mirando el teléfono durante casi un minuto entero. La mujer que me había acusado de inestable. La que me había amenazado con quitarme a mis hijas. La que había roto promesas una y otra vez. Ahora me pedía ayuda. Ese fue mi momento moral más oscuro. Una parte de mí quería decir que no. Quería que enfrentara sola las consecuencias de sus decisiones. Quería que sintiera, aunque fuera un poco, el abandono que nos dejó. Pero también era la madre de mis hijas. Fue. La encontré en una camilla, con el brazo vendado y los ojos hinchados de llorar. No parecía la mujer segura que había defendido su nueva vida en el juzgado. Parecía perdida. No hablamos del pasado. Solo la llevé a su departamento y me aseguré de que estuviera bien. Durante el trayecto, me confesó que todo había sido más difícil de lo que imaginaba. Que la libertad que buscaba no la hacía feliz. Que se sentía sola. No supe qué responder. No era mi papel consolarla. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña. No era satisfacción. Tampoco compasión pura. Era algo intermedio. Las niñas preguntaron por ella. Les dije que había tenido un accidente leve. Laura solo asintió. Las semanas siguientes fueron caóticas. Clara, debilitada emocionalmente, empezó a faltar al trabajo. Me llamó varias veces pidiendo ayuda con dinero. Ahí vino otra situación incómoda. Legalmente no tenía obligación de mantenerla. Apenas lograba mantenernos a nosotros. Pero si ella se hundía del todo, las niñas también sufrirían. Le presté una pequeña cantidad. Nunca la devolvió. El conflicto familiar explotó cuando su madre, la misma que me había acusado meses atrás, apareció en mi puerta pidiéndome que la entendiera. Está pasando por un mal momento, me dijo. No pude evitar responder. Nosotros también pasamos por uno cuando se fue. Fue la primera vez que no bajé la cabeza ante esa familia.
Poco a poco, Clara empezó a ausentarse casi por completo otra vez. Pero esta vez no intentó pelear custodia. No intentó vender la casa. Simplemente, desapareció emocionalmente. Y ahí ocurrió algo que no esperaba. Laura dejó de hablar de su madre. Martina empezó a llamarme cuando tenía pesadillas, sin mencionar a nadie más. Un sábado por la mañana, mientras preparábamos panqueques, Laura dijo: «Papá, aunque mamá no esté, estamos bien». Fue la primera pequeña victoria real que sentí en años. No era dinero. No era una sentencia judicial. Era estabilidad emocional. Pero la vida no había terminado de probarme. Porque cuando por fin pensé que todo se había asentado, Clara regresó una vez más. Y esta vez no venía a pedir visitas. Venía a pedir algo mucho más grande. Clara apareció un martes por la tarde, sin avisar. No venía maquillada ni segura de sí misma como otras veces. Traía una carpeta bajo el brazo y esa expresión que uno tiene cuando ya ha agotado todas las otras opciones. «Necesito hablar contigo», dijo. Las niñas estaban en el salón. Laura la vio y no corrió a abrazarla. Solo se quedó mirando, como quien observa a alguien que ya no pertenece del todo al lugar. Le pedí que saliéramos al porche. No dio rodeos. Había perdido el trabajo. Se había atrasado con el alquiler. Tenía deudas. Y, según sus palabras, todo se le había venido encima. «Podría quedarme aquí un tiempo», dijo, evitando mirarme directamente. «Por las niñas». Esa última frase me encendió algo por dentro. No era «quiero estar con ellas». Era «podría quedarme». Como si nuestra casa fuera un plan de contingencia. El silencio entre nosotros fue largo. Yo pensaba en las noches de fiebre, en los juicios, en las trenzas mal hechas, en las facturas que pagué solo. Pensaba en Laura gritándole que no volviera si no iba a cumplir. Y ahora ella estaba ahí, pidiendo volver. Ese fue el momento más moralmente ambiguo de toda mi vida. Si decía que sí, las niñas recuperarían a su madre, al menos físicamente. Si decía que no, estaría cerrando la puerta definitivamente. Pero también sabía algo que antes no sabía: la estabilidad que habíamos construido era frágil. Pero era nuestra. «No puedo», le dije. No levanté la voz. No fui cruel. Solo honesto. Las niñas necesitan coherencia. No pueden vivir con la incertidumbre de si te vas a quedar o no. Clara me miró como si la hubiera golpeado. «Entonces, ¿qué se supone que haga?» Por primera vez, no tuve respuesta. Esa conversación se volvió pública más rápido de lo que imaginé. Su madre volvió a llamarme egoísta. Algunos conocidos empezaron a murmurar que yo estaba castigándola. Pero esta vez algo era distinto. Mis padres, que antes dudaban, me apoyaron. Mi madre me dijo algo que no olvidaré. «Has hecho más de lo que muchos hombres harían. No te dejes manipular por la culpa». Clara intentó otra estrategia. Unos días después, habló directamente con Laura sin consultarme. Le insinuó que si vivieran todos juntos otra vez, las cosas podrían ser como antes. Laura me lo contó esa misma noche. No lloró. No gritó. Solo preguntó: «¿Es verdad que podríamos volver a ser como antes?» Esa pregunta fue una puñalada. Porque la respuesta real era no. Nunca volveríamos a ser como antes. Y quizá eso era lo más sano. La escena de confrontación final ocurrió el domingo siguiente. Invité a Clara a hablar en casa, pero con las niñas presentes. No quería más conversaciones a escondidas. Nos sentamos en la mesa de la cocina. El mismo lugar donde había encontrado aquella nota meses atrás. Le pedí que fuera Clara. Que dijera exactamente qué quería. Clara, con la voz quebrada, admitió que no tenía dónde ir. Que se sentía sola. Que había tomado decisiones impulsivas y ahora estaba pagando el precio. Laura la miró fijo y dijo algo que todavía me eriza la piel. «Mamá, no puedes volver solo cuando estás triste». El silencio fue devastador. Clara empezó a llorar. Martina también. Yo sentía el corazón salirse del pecho, pero me mantuve firme.
Le ofrecí ayuda práctica, buscarle opciones de alquiler más accesibles, ayudarla a reorganizar deudas, acompañarla a entrevistas si hacía falta. Pero no vivir juntos. No rehacer algo que ya estaba roto. Fue la decisión más difícil que he tomado. Porque parte de mí todavía la quería. No como esposa, pero sí como la persona con la que había construido una vida. Las consecuencias no tardaron en llegar. Clara tuvo que mudarse con una tía en otra ciudad. Las visitas se volvieron aún más esporádicas. Las niñas pasaron por un periodo de tristeza silenciosa. Pero algo cambió definitivamente, dejaron de esperar promesas. Y yo dejé de sentir que tenía que salvar a todo el mundo. El momento en que quienes no creyeron en mí enfrentaron sus consecuencias fue lento, no explosivo. Su familia dejó de llamarme culpable cuando la realidad fue imposible de ignorar. Mis compañeros de trabajo dejaron de insinuar que algo habría hecho, cuando me vieron durante años sostener solo a mis hijas. No hubo aplausos. No hubo reconocimiento público. Solo hechos. Laura mejoró en el colegio. Martina dejó de tener pesadillas. Yo logré estabilizar mis finanzas poco a poco. No me hice rico. No me convertí en un héroe. Solo aprendí a resistir. Un día, casi 3 años después de aquella mañana silenciosa, encontré otra hoja sobre la mesa. Esta vez no era una despedida. Era una carta de Laura, escrita para una tarea escolar sobre la persona que más admiro. Decía: mi papá no se fue. No mencionaba juicios. Ni traiciones. Ni lágrimas en la cocina. Solo eso. Y entendí que, aunque la historia no tuvo un final perfecto, sí tuvo uno coherente. Clara sigue en la vida de las niñas, pero de forma limitada. No la odio. Tampoco la idealizo. Es una persona que tomó decisiones y vive con ellas. Yo también. A veces, cuando la casa está en silencio, recuerdo aquella primera mañana y me pregunto qué habría pasado si yo hubiera firmado ese acuerdo sin pelear. Si hubiera vendido la casa. Si me hubiera rendido aquella noche de fiebre y facturas. No lo hice. No porque fuera fuerte. Sino porque ellas me miraban como si yo pudiera sostener el techo. Y aprendí a hacerlo. Actualización. Hace unos meses, Clara me devolvió parte del dinero que le presté. No era mucho, pero fue simbólico. También pidió perdón. No de forma dramática. Solo un sé que hice daño. No borró el pasado. Pero cerró una herida. Las niñas ya no preguntan por qué se fue. Ahora preguntan qué vamos a cocinar el sábado. Y, honestamente, eso es suficiente.